Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas más potentes y a veces poco usadas de Excel para manejar datos. Vamos a explorar la diferencia clave entre usar rangos y usar tablas. A ver, empecemos con algo que seguro nos ha pasado a todos. Esa frustración de tener que estar actualizando una lista a mano, ajustando una fórmula o corrigiendo la numeración cada vez que agregamos algo nuevo. Es un proceso que no solo quita tiempo, sino que además es una invitación a cometer errores. En Excel, básicamente, hay dos maneras de tratar nuestros datos. Por un lado, están los rangos, que podríamos ver como datos libres, que van por su cuenta. Y por otro, las tablas, que son verdaderamente datos inteligentes. La diferencia es gigante. Y hoy vamos a ver por qué. Bueno, primero vamos a explorar el camino de siempre, el que suele darnos más de un dolor de cabeza. Hablemos del problema de tener que actualizar todo manualmente. Entonces, ¿qué es un rango? Es, en esencia, un grupo de celdas. Pensemos en ellas como datos sueltos, sin una estructura que los una. El punto clave aquí es que no son dinámicos. Cada vez que algo cambia, hay que ajustar las fórmulas y los formatos a mano. Vamos a ponerlo a prueba. Veamos cómo funciona un rango con una tarea súper simple y, lo más importante, dónde y por qué nos va a fallar. Imaginen que queremos crear una lista de productos, bien numerada. El proceso es el de siempre, ponemos la fórmula en la primera celda, la arrastramos hacia abajo y listo. La lista se ve perfecta. Parece que todo funciona, pero aquí es donde está la trampa. Y aquí viene la pregunta del millón, la que destapa el problema del rango. ¿Qué sucede cuando necesitamos agregar un nuevo producto al final de esa lista? Pues pasa exactamente lo que temíamos. La fórmula falla. La nueva fila que acabamos de poner no se numera. Se queda ahí, vacía, rompiendo toda la secuencia y obligándonos a entrar y arreglarlo manualmente. Esto nos lleva a una conclusión que lo dice todo. Tener que estar arreglando la lista con cada nuevo dato no solo es poco eficiente, es una pérdida de tiempo que nos quita de lo que de verdad importa. Pero, por suerte, hay una solución muchísimo más elegante y poderosa. Es el momento de dejar de pelear con datos estáticos y empezar a usar información inteligente. Vamos a hablar de las tablas. Y lo mejor de todo es lo ridículamente fácil que es. Para convertir ese rango problemático en una tabla, solo hay que seleccionar los datos, presionar Control+T y ya está. Esos datos sueltos ahora tienen una estructura y cerebro propio. Una tabla, a diferencia de un rango, es como un contenedor inteligente. Ella sabe dónde empieza y dónde termina. Y gracias a eso, el formato y, lo más importante, las fórmulas, se expanden y se actualizan solitas. Ahora sí, vamos a ver la magia de la automatización en vivo. Repetiremos exactamente la misma tarea de antes, pero esta vez el resultado va a ser completamente diferente. Así que nos hacemos la misma pregunta, pero ahora con mucha más confianza. ¿Qué pasa cuando agregamos ese nuevo producto en una tabla? La respuesta es simple, directa y fantástica. Se actualiza. Y lo hace de forma automática, sin que tengamos que mover un dedo. Al agregar el nuevo producto, tanto el formato de la fila como la fórmula de numeración se extienden al instante. Cero trabajo extra. Es una maravilla. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Hay otra ventaja increíble que muchas veces se nos pasa. La capacidad que tienen de autocorregirse. Miren qué interesante es esto. ¿Qué pasa si eliminamos una fila del medio? En un rango nos quedaría un salto en la numeración, un hueco que tendríamos que corregir. Pero en una tabla, como vemos aquí, si borramos la fila de naranjas, la numeración se reajusta sola, al instante. Es simplemente genial. Con todo esto que vimos, la conclusión es bastante clara. La idea no es trabajar más, sino trabajar de forma más inteligente. Repasemos por qué las tablas son, casi siempre, la mejor opción. Entonces, para resumir, las tablas ganan porque las fórmulas crecen solas. El formato se aplica automáticamente, la numeración se corrige sola, se reducen un montón los errores manuales y, lo más importante, nos ahorran un tiempo valiosísimo. Y esto es solo el principio, ¿eh? Al final, todo se puede resumir en esta idea.
Usar tablas en Excel es, sin duda, más beneficioso para automatizar el trabajo. No se podría decir de una forma más clara y directa. Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. Si algo tan básico como la numeración y el formato se puede automatizar tan fácil, ¿qué otros procesos repetitivos de nuestro día a día podríamos optimizar usando tablas? Las posibilidades son, de verdad, enormes.